está. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. Bienvenidos todos a la teleaudiencia, bienvenidos todos los hermanos, amigos que ya están en sintonía de su programa Tiempo de Restauración y Avivamiento, o Tiempo de Avivamiento. Un saludo especial a todos los que nos están viendo en diferentes zonas, diferentes regiones, municipios, donde estamos llegando con la señal de televisión. Hoy estamos ya en el programa número 12. Estamos de estar compartiendo esta palabra y esperamos y creemos que está siendo de bendición a miles de personas en los diferentes municipios, en las diferentes zonas, en las diferentes regiones donde estamos llegando con la señal de televisión. Queremos saber de usted también, comuníquese con nosotros. Usted es parte importante de este programa y queremos saber lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de este programa. Antes de entrar a la enseñanza de la palabra, vamos a escuchar una música cristiana, un video cristiano. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que
seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios y luego vamos a estar orando por las diferentes necesidades. Vamos a la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Dice así la escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos vamos a quedar en el versículo 34, aunque vamos a estar enseñando en todo hasta el versículo 44, pero vamos a leer hasta el versículo 34 como lo hemos hecho. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que Él esté fluyendo a través de esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás con nosotros a través del Espíritu Santo, el cual está dentro de tus hijos y de tus hijas, y también con tu pueblo en cualquier lugar donde se encuentre, y tu iglesia donde se reúne. Danos tu palabra
Derrama espíritu de sabiduría y de revelación. El poder tuyo se manifieste en tu palabra. Y que mientras tu palabra se esté compartiendo, ocurran milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y decreto que vamos a estar diferentes al finalizar este programa, con nuevas fuerzas, con esperanza, con fe y el corazón ardiendo de tu presencia. Y añade bendición a tu palabra para ganarnos a nosotros, como así también a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En base a los pasajes de la Escritura que acabamos de leer, y como decía, todo lo que abarca el capítulo 6 de Marcos, desde el versículo 30 hasta el 44, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Es un gusto, es un privilegio estar aquí desde este medio de comunicación y llevar la palabra a miles de personas, a diferentes municipios, zonas. Y vamos a estar compartiendo sobre el tema Jesucristo ministró o ministra integralmente. Jesucristo ministra integralmente. Este acontecimiento de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, o como dice en otro evangelio, pececillos, o sea que eran peces pequeños. Este acontecimiento de la multiplicación, les decía, de los 5 panes y 2 peces, aparece en los 4 evangelios. Es decir, no solamente aparece en Marcos, en el Evangelio de Marcos, sino también en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. Y al estudiar este acontecimiento, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo ministraba o servía a las personas de manera integral o completa. Es decir, no solamente les enseñaba la palabra, sino también que sanaba a los enfermos, y también el Señor cubría sus necesidades materiales, en este caso de alimentación. El Dios que yo predico es un Dios que ministra y está dispuesto, por lo menos eso es lo que dice la palabra, que ministra o sirve a las personas de una manera integral. No solamente el Señor enseña la palabra,
sino que también sana a los enfermos, y también Dios está pendiente de cubrir nuestras necesidades. Por eso es que en una ocasión Él dijo: no se preocupen, no os afanéis por vuestra vida, qué ustedes van a comer, qué ustedes van a vestir, qué ustedes van a beber. Miren las aves del cielo, no tienen despensa ni granero, no siembran ni cosechan, y vuestro Padre los alimenta. Entonces dice: no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Entonces, pero Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El problema es que el ser humano se enfoca en las añadiduras y no en el reino de Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el reino y no en las añadiduras, entonces Dios va a cumplir su palabra y nos va a ministrar de una manera integral, completa. Nos va a ministrar espiritualmente, material y económicamente, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Gloria al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Dios quiere también en este tiempo a nosotros, por medio de Jesucristo, ministrarnos integralmente, completamente. O sea que el evangelio que Jesucristo nos trajo hace más de 2000 años y que selló con su muerte y su resurrección, es un evangelio completo que abarca todos los aspectos de la vida del hombre. Dios está dispuesto a ministrarnos en Cristo Jesús no solamente las necesidades espirituales que tenemos, sino también materiales y económicas. Y eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Eso es lo que vamos a ver. Dice la Escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Se refiere cuando el Señor los envía. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Cuando el Señor los envió, que dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y note esto: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Los envió. Y dice la palabra en el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Porque el Señor los mandó a predicar un evangelio sobrenatural.
el evangelio que yo predico es un evangelio sobrenatural. Por eso dice la palabra de Dios: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El evangelio que Jesucristo ha encomendado a la iglesia predicar es un evangelio sobrenatural. Y esto es bueno porque si en este mundo natural no hay respuesta para nosotros, en lo sobrenatural de Dios siempre habrá una salida para cada una de nuestras necesidades o situaciones adversas que estemos pasando. Entonces, los apóstoles le estaban rindiendo un informe al Señor. Dice, después que regresaron, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. O sea, Dios quiere que descansemos, ¿verdad? Es cierto, debemos de trabajar duro, pero también hay que descansar. Hoy por eso muchas personas padecen de estrés y problemas del corazón porque no descansan. Si hasta Dios, siendo Dios, apartó un día para descansar, ahora Él no necesita descanso, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero la enseñanza es que hay que apartar tiempos para descansar. Eso es bueno. Entonces, después que venían los discípulos de trabajar, de hacer la obra de Dios, de enseñar la palabra, de sanar a los enfermos, de echar fuera a los demonios de las personas, entonces Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos, dice, los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y aquí viene algo que vamos a ver. Versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, oiga esto, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así está pasando con mucha gente ahora, que andan como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas no pueden, oiga lo que voy a decir, no pueden sobrevivir sin un pastor. Y estoy hablando de los rebaños de ovejas en lo natural. No pueden sobrevivir si no tienen un pastor. Y Jesús vio aquí a las personas, Jesús vio aquí a las multitudes y tuvo compasión de ellas, dice la palabra de Dios, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, así como las ovejas
no pueden sobrevivir sin un pastor, así también el ser humano necesita ser pastoreado por Dios. Necesita ser pastoreado por el pastor de pastores, por el Señor. Necesitamos de la dirección de Él, del cuidado de Él. Por eso Él dijo en una ocasión: yo soy el buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Y Él está dispuesto a ministrarnos, a servirnos de una manera integral. No solamente enseñarnos la palabra, sino también a través de sus instrumentos, sino también sanarnos de toda enfermedad y cubrir también nuestras necesidades, bendecirnos. Dios quiere que estemos bien. De eso no dude, Dios quiere que estemos bien. Y Él vio, dice, a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, desamparadas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús dice aquí que comenzó a enseñarles muchas cosas. En Mateo capítulo 14, versículo 13 al 14, menciona que también nos sanó. Si lo vamos a ver rápidamente, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, oiga esto, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos dice que les enseñó la palabra. Mateo dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y si tú me estás viendo ahora, Dios no solamente a través de mi persona te está enseñando la palabra, sino también te puede sanar. Si tú le crees al Señor, no importa la enfermedad que esté operando en tu cuerpo, como llámese como se quiera llamar, para Dios no hay nada difícil y Él quiere ministrarte de una manera integral. Él quiere sanarte también. Entonces dice la Escritura que les enseñó, y como dice Mateo, también los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo voy a estar orando por las diferentes necesidades, por las personas que están enfermas. Y para Dios no hay distancia. Donde tú te encuentres, quizás en la sala de tu casa o en tu habitación, donde estés viendo este programa, ahí Dios puede llegar, tocar tu vida a través del Espíritu Santo y sanarte. Para Dios no hay nada difícil. Y para el que cree, todo es posible. Yo creo que Dios puede sanarte. Y tú debes de creer que Dios lo puede hacer también. Pero note aquí, versículo 35, dice la palabra: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos dándole órdenes al Señor, cuando es Dios quien nos da las órdenes a nosotros. Y así hay gente que le quiere dar órdenes a Dios. No, si quien manda es Dios, nosotros debemos de obedecer sus órdenes. Y aquí vemos a un discipulado dándole órdenes a Dios en su ministerio. Y le dicen, despide a la gente para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Así hay gente en las congregaciones que a uno de pastor le quiere dar órdenes. No, si quien da las órdenes somos nosotros en las iglesias. Ese es el orden establecido por Dios. Pero hay gente mandona a veces, que no se quiere someter a los liderazgos. Gente que está llena de rebeldía. Y ellos quieren dar órdenes en asuntos de ministerio, cuando el ministerio es el que da las órdenes, porque es a quien Dios ha puesto en la iglesia. Pero sucede eso. Aquí vemos a un discipulado dándoles órdenes a su pastor, al Señor Jesucristo, diciéndole, despide a la gente, ya es muy tarde y aquí estamos en el desierto, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, siquiera le habían dado una sugerencia, pero casi, esto era una orden. Porque uno de líder debe estar dispuesto a oír sugerencias, ¿verdad? Puntos de vista, cuando se van a tomar decisiones, eso es importante. Pero mire, Jesús dice, respondiendo, Jesucristo les dijo, dale vosotros de comer. Les complicó la vida. Dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Se asustaron. Pero era una orden de Dios. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Pero le quiero leer en el Evangelio de Juan, quién era el que tenía los panes y los peces. Porque esto es importante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5 al 12. Dice, voy a leerlo rápido, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había, de hacer. A veces Dios nos prueba, Él ya sabe lo que hay que hacer. Pero Dios permite pruebas en nosotros para ver cuánto hemos aprendido de lo que Él nos ha enseñado. Nos pasa un examen. Ahora, Él siempre da con las pruebas la salida para que podamos aguantar. Si tú estás pasando por una prueba, ten paciencia, porque Dios tiene la salida para esa prueba. No busques tu propia salida, sino que busca la salida que Dios tiene para esa situación.
porque Dios dará juntamente con la prueba. En la Biblia dice tentación, que se utiliza la misma palabra para prueba, la salida. Así como cuando Dios probó a Abraham, que le dijo que le sacrificara a su hijo. Y cuando Abraham ya lo iba a sacrificar, ahí estaba el cordero ya, y Dios lo detuvo, y entonces el cordero estaba ahí. Dios siempre tiene la salida para cualquier situación adversa o situaciones de prueba que estemos pasando. No te desesperes, ten paciencia, que Dios te va a dar la salida a esa situación. Entonces dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Por qué le leía esto? Porque esos panes y esos pececillos que se mencionan en Marcos capítulo 6, cuando Jesús le pregunta en el versículo 38 de Marcos capítulo 6, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Pero esos panes eran de un muchacho. Y ese muchacho único, ¿verdad? Porque él dijo, voy a ir a escuchar a Jesús. Jesús muchas veces se extiende en sus enseñanzas. A lo mejor voy a estar ahí un par de días mire, y él llevaba su comida. 2 panes, 5 panes y 2 pececillos. Pero cuando vio la necesidad de la multitud, lo sembró y lo puso en las manos de Jesús. Dice, y Jesús, oiga bien esto, y les mandó que se hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Dios bendice el orden, no el desorden. Y antes de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Dios puso orden. Porque Dios bendice el orden, no el desorden. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que ser un hombre ordenado, una mujer ordenada, ordenar tu vida espiritualmente y ordenados en todo, hasta en la casa. Entonces dice el versículo 41, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Oiga esto, y comieron todos y se saciaron. Pero oiga lo que quiero que aprendamos aquí. Para Dios hacer esto, alguien sembró. Para que Dios, el Señor, ministre nuestras necesidades materiales, debemos ser sembradores. Y para Dios ayudar a otros, alguien tiene que sembrar. ¿Sabe usted que para que este programa esté saliendo al aire, yo tengo un grupo de sembradores en la iglesia? Yo bendigo a esos sembradores. Ellos siembran en este programa. Ellos siembran $3.
semanales para este programa, Brazos Quita Más Obra Guía, para que otros a través de este programa sean bendecidos. Pero yo no dudo que Dios los va a bendecir a ellos también y les va a dar una cosecha de bendiciones, porque fíjese, el sembrador siempre se lleva la mejor parte. El sembrador se lleva una cosecha. Y comieron todos y se saciaron. Y dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¿Para quién cree usted que fueron estas 12 cestas? Desde mi punto de vista, estas 12 cestas fueron para el sembrador, para el que le dijo a Jesús, aquí están estos 5 panes, Brazos Quita Más Sobra Cató, y aquí están estos 2 peces, y lo puso en las manos de Dios, y en las manos del Señor hubo una multiplicación, un milagro, y comieron todos y se saciaron. Ese que había sembrado se llevó una buena parte, porque siempre los sembradores, cuando uno ve, por ejemplo, no nos va a quedar el tiempo, pero cuando uno ve el libro de Lucas en el capítulo 5, cuando Pedro le prestó la barca a Jesús para poder hablarle a una multitud y predicarles la palabra, después de eso el Señor Jesucristo le dice a Jesús, el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, boga mar adentro y echar las redes. Y Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y agarraron una gran cantidad de peces, que no solamente se llenó la barca de Pedro, sino la de otros. Siempre los sembradores, Dios los va a recompensar con una cosecha. Y comieron todos y se saciaron. ¿Por qué? Porque Dios da las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios no es un Dios de miseria. El Dios que yo predico es un Dios que prospera, que bendice, pero tenemos que aprender también a ser sembradores. Es un Dios que ministra integralmente, no solo lo espiritual, sino también lo material y lo económico. Y si tú estás en una necesidad económica, Dios va a proveerte también. Voy a orar porque el tiempo avanza aquí. Voy a orar por las diferentes necesidades. Pon tu mano donde estás, tu enfermedad. Los médicos te han dicho que estás enfermo, sentís el dolor. O levanta tus manos y ora conmigo por esa necesidad que estás pasando, ese problema que tienes. Brazos Quita Más Sobra Cató, Kimahando Lava y Kamahando, Yosa Quita Más Sobra Cató, Kamamamanso Quita Más Sobra Quía. En el nombre de Jesús, Padre, toda enfermedad, dolencia, tumores que están ahí en los cuerpos de las personas, les ordeno que se vayan ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Cualquier problema que estás pasando, Dios te lo resuelve. Dios te va a dar la salida a esa situación familiar, económica, financiera. Quizás Más Sobra Cató. En las próximas 3 semanas vas a ver la mano de Dios operando a favor tuyo en esa necesidad económica que estás teniendo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad le ordeno que se vaya de tu cuerpo ahora y recibe tu sanidad. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que estás obrando tú, Espíritu Santo, en las diferentes regiones, lugares donde estamos llegando con esta señal de televisión. Bendice a aquellos que siembran en este programa de televisión. Multiplícales bendiciones al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Que el Señor te bendiga. Yo quiero saber de ti. Llámame. Aparecen los teléfonos al final del programa. Llámame. Queremos saber de ti, de cómo Dios te está bendiciendo a través de este programa. Bendiciones para todos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, si Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo